Once again, it is a joy to be with you to worship the Lord on His day. Una vez más, es un gusto estar con ustedes para alabar al Señor en este día. And this morning we come to consider this passage from Isaiah 50. En esta mañana venimos a considerar el pasaje de Isaías 50. It is one of four passages in the book of Isaiah. Es uno de los 4 pasajes en el libro de Isaías Called the Servant Songs. que se llama El siervo sufriente. And about these passages point to our Lord Jesus Christ. Y este pasaje nos redirige a nuestro Señor Jesucristo. We're first introduced to this suffering servant in Isaiah 42. Nosotros primero se nos ha introducido a este siervo sufriente en Isaías 42, In which God says, "Behold my servant in whom my soul delights." donde dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, en quien mi alma tiene contentamiento. And there we learn that he is a servant unlike any other. Y después aprendemos de que él es un siervo como ninguno otro, For he is the mighty God porque él es el Dios fuerte, who will actually bring justice to the nations. el que en realidad va a traer justicia a las naciones, But he'll do it in an unexpected way. pero lo va a hacer de una manera que no se esperan, For he will be quiet, humble, gentle, and meek. porque él va a ser pacífico, humilde, gentil y modesto. The second of these songs is found in Isaiah 49. El segundo de estos versos o canciones es encontrado en Isaías 49. And there we see that this servant is the Prince of Peace. Y aquí nosotros vemos de que el siervo es el príncipe de paz. He brings salvation not only to the Jews, Él trae salvación no solamente a los judíos, but also Gentiles as a light for the nations. pero también a los gentiles como una luz a las naciones. So this morning then we come to the third of these four passages on the servant. Entonces en esta mañana vamos a llegar al tercero de estos pasajes acerca del siervo, And we see that he is also the wonderful counselor y vemos ahora que él es el admirable consejero, who speaks a word to the weary. quien habla la palabra al cansado. Let us pray once again. Vamos a orar una vez más. O Lord, you sent your servant Isaiah to speak your word to your people. Oh Señor, tú has enviado a tu siervo Isaías a hablar tu palabra a tu pueblo. And they had dull hearts, heavy ears, and blind eyes. Y ellos tenían un corazón engrosado, oídos pesados y ojos cerrados. In ourselves, that is what we are. Y en nosotros mismos esto es lo que somos. But just as there were some in Isaiah's day whom you opened their eyes and ears, Pero tan solo como en el tiempo de Isaías, algunos por gracia les fueron abiertos sus ojos, we ask that by your grace you would open our eyes, our ears, our hearts, te pedimos que por tu gracia tú abras nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón, that we might behold your servant, para que nosotros podamos sostener a tu siervo, to see Jesus Christ in this portion of your holy word. para ver a Cristo Jesús en esta porción, As our Lord Jesus said, como nuestro Señor Jesucristo dijo, he who has ears to hear, let him hear. el que tenga oídos para oír, que oiga. So give us all ears to hear today, we pray. Por favor, danos oídos para oír en este día, te lo pedimos. Amen. Amén. What comes to your mind when you think about someone who is weary? ¿Qué viene a tu mente cuando piensas acerca de alguien que está cansado? Maybe you picture a parent, Quizá te imaginas a un padre, especially a mother of a newborn especialmente la mamá de un recién nacido or of young children, o de un niño pequeño, who gives constant care and nurture to her children, que constantemente está cuidando y criando a su hijo, who gets little sleep que no duerme mucho, and struggles with exhaustion and feeling weary. tiene problemas con el cansancio y se siente cansada. What will sustain her in her weariness?
¿Qué le sostendría a ella en ese cansancio? Or maybe you could picture a soldier O también podrías pensar acerca de un soldado fighting in a war far from home, peleando en la guerra muy lejos de casa, seeing very difficult things, viendo cosas bastante difíciles, but pressing on in battle after battle pero persistiendo batalla tras batalla, in a war that seems to never end. en una guerra que pareciera que nunca va a terminar. What will sustain such a soldier who is feeling war weary? ¿Qué va a sostener a este soldado que está sintiéndose cansado? Or perhaps you think of the Christian, O quizá piensas acerca de un cristiano, maybe of yourself, quizá tú mismo, who's seeking to be faithful to the Lord, que está buscando ser fiel al Señor striving against sin, y peleando en contra del pecado, battling against the lies of the evil one, peleando en contra de las mentiras de Satanás, resisting an unbelieving world, resistiendo a este mundo incrédulo, seeking to obey the Lord and to do good. buscando obedecer al Señor y hacer las cosas bien. And yet, through the long battle of this present life, you begin to feel weary. Y de nuevo en esta larga batalla sobre la tierra empiezas a sentirte cansado. It's a feeling which many of us, if not all of us, have felt in our Christian lives. Es como muchos de nosotros nos sentimos en la vida cristiana. That's why Paul writes this in Galatians 6, verses 8 to 10. Es por eso que Pablo escribe esto en Gálatas 6, del 8 al 10. You can read it. Do you have it? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. We're to not grow weary in doing good. We are not to grow weary in doing good. Pero nosotros no podemos estar cansados y poder hacer las cosas bien. But what will sustain you Pero ¿qué te va a sostener en ese momento? when you feel weary? Cuando te sientas cansado. This is why we need to remember the exhortation from Hebrews 12. Es aquí cuando debemos acordarnos de la exhortación de Hebreos 12. Consider him who endured from sinners much hostility against himself, Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, so that you may not grow weary or faint-hearted. para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. In other words, we need to look to Jesus. En otras palabras, necesitamos mirar a Jesús. We need to learn from him. Necesitamos aprender de Jesús. He told us his yoke is easy, his burden is light. Él nos dijo que su yugo es fácil y su carga es ligera. And so as we prepare our hearts to come to the Lord's table, Así como estamos preparando nuestros corazones para venir a la mesa del Señor, consider these verses from Isaiah 50. consideremos estos versos de Isaías 50. It's a portrait in the Old Testament of Jesus Christ, Es un portarretrato antiguo testamentario de Jesús, of the one who is able to sustain the weary with a word. aquel que tiene la capacidad de sostener al cansado And to sustain us to the very end. y sostenernos hasta el final. When you look at the passage, Cuando miras a los pasajes, you hear the servant speaking in verses 4 through 9. escuchas al siervo hablando a través de los versos 4 al 9. And then there's a word to the believing remnant in verse 10. Y después hay una palabra dirigida al remanente creyente en el verso 10 And then a word to the rebellious in verse 11. y una palabra para los rebeldes en el verso 11. And we're going to focus first on verses 4 to 9 Y vamos a estar primeramente enfocados en los versos 4 al 9 and consider verses 10 and 11 at the end. y consideraremos los versos 10 y 11 al final. So I want you to notice three things from verses 4 to 9.
Entonces quisiera que hagamos las siguientes tres cosas en los versos 4 al 9. First is the wonderful counselor. Lo primero que vamos a considerar es al admirable consejero. It's verse 4. And then second is the weariness of suffering. Lo segundo es el cansancio del sufrimiento, It's verses 5 and 6. los versos 5 al 6. And then thirdly, the word that sustains. Y lo tercero, la palabra que sostiene, Verses 7 to 9. versos 7 al 9. So first, the wonderful counselor. Entonces, lo primero, el admirable consejero. Now, if you've read the book of Isaiah before, Entonces, si ustedes han leído el libro de Isaías antes, you remember the prophecy back in Isaiah chapter 9, van a recordar la profecía que está atrás en Isaías 9, that there is a child to be born, que hay un niño que será nacido, one on whom his shoulders will rest the government of God. sobre el cual su principado descansará sobre sus hombros. And his name will be called Wonderful Counselor, Y su nombre será llamado Admirable Consejero, Mighty God, Dios fuerte, Everlasting Father, Padre eterno, Prince of Peace. Príncipe de paz. And here in Isaiah chapter 50, verse 4, Y aquí en Isaías capítulo 50, verso 4, we get a hint that the servant here is the same as the child of Isaiah 9. encontramos una pista de que el mismo siervo es el mismo niño en ese pasaje. Because this servant is one who knows how to sustain with a word him who is weary. Porque este siervo del que se habla es alguien que sabe cómo sostener con una palabra al cansado. That's a picture of a wonderful counselor indeed. Es una imagen de un admirable consejero realmente. He's able to speak just the right word in the right way to the one in need. Él tiene la capacidad de hablar la palabra correcta, de la manera correcta, a aquel que está en necesidad, a aquel que está cansado. Have you ever tried to give counsel or comfort to a friend? ¿Has alguna vez tratado de dar un consejo que consuele a algún amigo? One who's struggling? ¿Alguien que está teniendo problemas? If you have, you know how difficult that can be. Y si lo has hecho alguna vez, sabes lo difícil que eso puede ser. Think about a time when a friend has lost a loved one to death. Recuerdo alguna vez a alguien que perdió a alguien que amaba mucho, que falleció esa persona. And your friend is filled with grief and sadness. Y mi amigo sentía un dolor incesante. And your friend is weary of the grief. Y mi amigo se sentía cansado con ese dolor. And perhaps you struggle to know how you should respond. Y quizá tú tendrías problemas, te cuestionarías, ¿cómo voy a responder a él? What can you say? ¿Qué podrías decir? Or maybe you have a friend who's wrestling yet again with a rebellious teenager. O quizá tienes un amigo que está contendiendo una y otra vez con este joven rebelde And they're feeling weary of the struggle. y se sienten cansados de esta constante batalla. And you wonder what to say. Y tú te preguntarás, ¿qué voy a decirle? And on we could go with other scenarios. Y podemos ir una y otra vez con más escenarios. But this servant is the wonderful counselor. Pero este siervo es el admirable consejero. He knows exactly what to say, Él sabe exactamente qué decir, how to sustain the weary in ¿Cómo every situation. cómo sostener al cansado en cada situación. This is what we find in the Gospels. Esto es lo que encontramos en los evangelios. In the Gospel of John, En el evangelio de Juan, Jesus knew how to speak to Nicodemus, Jesús sabía cómo hablar a Nicodemo, a religious leader in Israel, ese líder religioso de Israel, who comes to Jesus at night, que vino a Jesús en la noche, knowing that he is a teacher come from God. sabiendo que era un maestro que venía de Dios. And Jesus knows that Nicodemus needs a word. Y Jesús sabía que Nicodemo necesitaba una palabra.
He needs to hear that unless one is born again, you cannot see the kingdom of God. Él sabía que necesitaba escuchar que a menos de que alguien no naciera de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. That Nicodemus needs a new life of the Spirit, Que Nicodemo necesitaba una nueva vida en el Espíritu. eternal life that comes from the Son of Man. Eternal life that comes from the Son of Man. La vida eterna que viene del Hijo del Hombre. The one who will be lifted up like the serpent in the wilderness. Aquel que fue levantado como la serpiente en el desierto. Jesus knew how to speak a word to the Samaritan woman. Jesús sabía cómo hablar la palabra también, o la palabra que necesitaba esta mujer samaritana. He met her at the well, Él la conoció en el pozo, in the weariness of her sin. en el cansancio de su pecado. She was pursuing satisfaction in broken cisterns of illicit lovers. Ella estaba persiguiendo satisfacción en medio de estas cisternas rotas, en medio de las cisternas ilícitas. And Jesus speaks to her living water. Y Jesús habla a ella de las aguas vivas, About eternal life that comes from him, the Messiah. acerca de esta vida eterna que viene de Él, del Mesías. And on we could go about how Jesus knows how to speak a word to the weary. Y una y otra vez podríamos seguir mencionando cómo Jesús sabe hablar esa palabra de consuelo, ser el consejero admirable. He is the wonderful counselor. Él es el consejero admirable. But how is it that this servant, that Jesus knows what to say? Pero ¿cómo es eso de que el siervo Jesús sabe qué decir? Verse 4 tells us, El verso 4 nos lo dice. because the Lord God has given it to him. Porque Jehová Dios se lo ha dado a él, The sovereign Lord el Señor soberano. has given to him an instructed tongue, Le ha dado a él una lengua instruida, the tongue of those who are taught. la lengua de aquellos que son sabios. This teaches us Esto nos enseña that before the servant is a wonderful counselor, he must first be a faithful disciple and learner. que antes de que este admirable consejero sea ese consejero, es un discípulo fiel, un discípulo que aprende. He has an instructed tongue Él tiene una lengua instruida because he has an open ear. porque él tiene los oídos dispuestos, abiertos. That's why it says in verse 4, Entonces dice en el verso 4, morning by morning he awakens me. In Isaiah 4. despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. He continually comes before the Lord God to listen to him. Y él viene continuamente delante de Jehová a escucharle, To learn from him, a aprender de él, day by day, communing with the Lord, día tras día, teniendo comunión con Jehová, listening to his word. escuchando a su palabra. And this is what Jesus did throughout his earthly life. Y esto es lo que Jesús hizo a través de su vida terrenal. In his humanity, Jesus needed to learn the word of God. En su humanidad, Jesús necesitaba aprender la palabra de Dios. From his earliest days growing up in Nazareth, Desde sus días más tempranos, cuando era joven, él tenía que aprender la palabra en Nazaret. he would attend the synagogue school. Y él atendía esos centros de estudio en las sinagogas. He was reading, studying, and memorizing the Hebrew Bible. Y él estaba leyendo, estudiando y memorizando la Biblia hebrea. That's clear when he's tempted by the devil, Y es claro eso cuando él es tentado por el diablo. that he quotes 3 times from the book of Deuteronomy. Y él menciona o cita 3 veces del libro de Deuteronomio. Jesus hid God's word in his heart. Eh, Jesus hid God's word in his heart. He memorized God's word. Jesús memorizó la palabra de Dios dentro de sí mismo, en su corazón.
He was praying to his heavenly Father. Él está orando a su Padre Celestial. Father, teach me how this word applies to me. Padre, enséñame cómo esta palabra aplica a mí. What this means about my ministry. ¿Qué es lo que esta palabra significa para mi ministerio? Teach me the word of life. Enséñame la palabra de vida. And so Jesus was given an ear to hear as those who are taught. Entonces Jesús fue dado un oído que escucha como aquellos que son sabios. That means he had a heart that was ready to receive it. Eso significa que él tenía un corazón que estaba listo para recibir. He's not someone who hears something and then just forgets it, No es alguien que escucha algo y luego lo olvida. but he was humble and receptive to being taught. Entonces él es humilde y es receptivo para aprender. He listened to his father. Él escucha a su padre. He treasured up his word in his heart. Él atesora su palabra en su corazón. So in his humanity, Jesus had a humble and teachable heart. Entonces en su humanidad Jesús tenía un corazón humilde pero enseñable. As Luke tells us in Luke 2, Como Lucas nos dice en Lucas 2, Jesus increased in wisdom y Jesús crecía en sabiduría and in stature and in favor with God and man. y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. And this was because he studied God's word. Y esto es porque él estudiaba la palabra de Dios. And when Jesus began his public ministry, Y cuando Jesús empezó su ministerio público, he started to preach and teach God's word. él empezó a predicar la palabra de Dios. And people were astonished with his wisdom. Y la gente estaba asombrada con su sabiduría. In Mark chapter 6, En Marcos capítulo 6 it says the people were astonished. dice que la gente estaba asombrada. Where did this man get these things? ¿De dónde este hombre está teniendo esas cosas? ¿De dónde las trae? What is the wisdom given to him? ¿Cuál es esa sabiduría que ha sido dada a él? Isn't this Mary and Joseph's son? Eh, Isn't this Mary's son? ¿No es este el hijo de María? The son of the carpenter? ¿El hijo del carpintero? In John 7, En Juan 7 it says the Jews marveled, dice que los judíos se maravillaron saying, how did this man get this learning? diciendo, ¿cómo es que este hombre puede tener este entendimiento When he never studied. si nunca ha estudiado? That is, he never went to Jerusalem to study at the feet of Gamaliel. Como que nunca fue a Jerusalén a estudiar lo que quizá ellos sí habían estudiado. Jesus responded in John 7. Y Jesús responde en Juan 7, He said, my teaching is not mine, mi doctrina no es mía, but his who sent me. sino de aquel que me envió. I'm not speaking on my own authority, No estoy hablando por mi propia voluntad, but from him. sino por la voluntad del que me envió. He learned from his heavenly Father. Él aprendió de su Padre que está en los cielos. So you see, Jesus is the wonderful counselor. Entonces vemos de que Jesús es ese admirable consejero. He's able to sustain with a word Él tiene la capacidad de sostener con una palabra, because he was first taught that word morning by his Father. porque él primero fue enseñado en esa palabra mañana tras mañana por su Padre. And the same is true for us. Y lo mismo es cierto para nosotros. Do you want to know how to speak a word to the weary? ¿Quieres saber cómo hablar una palabra al cansado? Then you must first be a student of this word of God. Entonces primero debería ser un estudiante de la palabra de Dios. You must be a faithful disciple of the one who is the word. Debería ser un discípulo fiel de aquel que enseña, The one who is our Lord Jesus Christ. aquel que es nuestro Señor Jesucristo. Morning by morning, Mañana tras mañana, week by week, semana tras semana, having an ear and heart to listen to him. teniendo un oído y un corazón que va a escucharlo a Él. So then you'll be able to know what to say to others. Entonces después vas a poder tener la capacidad de saber qué decir a los otros.
More than that, y aparte de eso, you yourself will be sustained. tú mismo serás sostenido. Let me tell you an incident that happened in a pastor's life. Déjame explicarte un incidente que pasó en la vida de un pastor, A man named Andrew Bonar, un hombre llamado Andrew Bonner, a pastor in Scotland in the 19th century. un pastor en Escocia en el siglo XIX, And he was faithful to read the scriptures multiple times in the day. y él tenía esa lealtad, esa perseverancia a leer las escrituras día tras día, mañana tras mañana, And he kept a diary. y él tenía un diario. In October 15th, 1864, El 18 de octubre de 1864, he mentions one of his daily readings. él menciona uno de estas lecturas diarias He says, y dice: I had been reading between dinner and tea my usual verse. he estado leyendo entre la cena y el té el versículo que usualmente. And for this day, it was Nahum chapter 1, verse 7. En este día correspondía Nahum 1:7. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, He knows those who take refuge in him. y conoce a los que en él confían. Then he writes, Y luego le escribe: little did I think how I would need it half an hour after that. y sin pensar de que cuánto lo necesitaría 30 minutos después. Lord, make this a time of the Spirit being poured out upon my family. Señor, haz este tiempo un tiempo donde el Espíritu sea derramado sobre mi familia. Because you see, what happened Porque lo que pasó acá is that afternoon, es que esa tarde his wife Isabella, su esposa Isabela, who he'd been married to for 17 years, quien había estado casado con ella durante 17 años, died from complications in childbirth. murió de una complicación en medio del nacimiento de uno de sus hijos. And it was the reading of that verse Y en la lectura de este verso, that the Lord gave the word that he needed to sustain him. el Señor le dio esa palabra que él necesitaba para ser sostenido. How often have you experienced that, dear Christian? Querido cristiano, ¿cada cuánto tú has experimentado esto? Has that not been your experience? Quizá no ha sido tu experiencia, That you read a passage in the morning, que tú lees un pasaje en la mañana and that's the very word you needed later in the day. y esa es la exacta misma palabra que necesitas más tarde en el día. Our Lord is still our wonderful counselor to us, Nuestro Señor continúa siendo el admirable consejero para nosotros, working by his word, attended by his Holy Spirit. trabajando a través de su Espíritu. So this is the first thing we see in our passage. Entonces, esta es una de las primeras cosas que vemos en nuestro pasaje. The servant is the wonderful counselor. El siervo es el admirable consejero. The second thing that we notice is the weariness of suffering. Lo segundo que ahora notamos es el cansancio del sufrimiento. And there's certainly a lot of suffering in this sin-cursed world. Y en realidad hay mucho sufrimiento en este mundo caído, en este mundo que está afectado por el pecado. We've all suffered in a variety of ways, Todos nosotros sufrimos en diferentes maneras, perhaps sickness or other trials, quizás enfermedades, quizás otras pruebas, and certainly because of our own foolishness and sin, y ciertamente dado por nuestra mismo pecado y nuestra misma necedad, when we've sought to live our own way apart from God, cuando intentamos vivir de nuestra propia manera alejados de Dios, we often meet with painful consequences, comúnmente nos encontramos con dolorosas consecuencias, broken relationships, rompiendo relaciones personales, and we can grow weary in our struggle with sin, empezamos a sentirnos cansados, empezamos a pelear y batallar contra el pecado, of fighting against temptations, peleando en contra de la tentación, of falling and failing. cayendo y cayendo una y otra vez. Many hymns speak about these things.
Many hymns speak about these things. Muchas pistas, o digamos, hay muchas cosas que nos están hablando acerca de esto. In some of our English hymns, Y algunos de nuestros, hay algunos himnos que también están hablando de estas cosas. and so in our English hymns we have things like speaking about being heavy laden, Entonces hay himnos en inglés que también hacen referencia a este cansancio. being very weary, Aquel cansado que viene, being worn out and sad. aquel que está, digamos, que ha sufrido un desgaste, que está entristecido. So we know the reality of weariness, Entonces sabemos la realidad de este cansancio of suffering, y del sufrimiento, especially due to our own sin. especialmente por nuestro propio pecado. And here in Isaiah 50 we learn that the servant is also no stranger to suffering. Y aquí en Isaías 50 también vemos de que este siervo no es extraño al sufrimiento, But it's not because of his sin, pero no es por su propio pecado, not because of any disobedience to the Lord on his part, no es por ninguna desobediencia de parte suya hacia Jehová. as verse 5 tells us. Como el verso 5 nos lo dice, The Lord has opened my ear, and I was not rebellious. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde. This contrasts with the nation of Israel, Esto contrasta con la nación de Israel, who's also called a servant in the book of Isaiah. que también es llamado un siervo en el libro de Isaías. In Isaiah chapter 48, verse 8, Y en Isaías capítulo 48, verso 8, this is what he says about Israel. sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. So this servant has an open ear, though. Entonces, este siervo tiene un oído dispuesto. And he not only receives God's word, but he puts it into practice. Entonces, no solamente recibe la palabra de Dios, sino que también la pone en práctica. Even if it's costly to him, Aun cuando esto sea costoso, desgastante para él, which is different from the nation of Israel. lo cual es muy diferente de la nación de Israel. When things are difficult, Cuando las cosas están difíciles, they turn to idols. ellos se voltean a los ídolos. They become like the surrounding nations. Ellos se vuelven como las naciones que los rodeaban. They try to avoid suffering. Ellos intentan que no tengan que sufrir, evitar el sufrimiento. But this servant of the Lord Pero este siervo del Señor remains faithful to the Lord, permanece fiel al Señor. continues to obey God's word, Continúa obedeciendo la palabra de Dios, even though it will lead to suffering. aun cuando esto lo llevará a un sufrimiento. And that's exactly what we see Jesus doing in the Gospels. Y esto es exactamente lo que vemos que Jesús está haciendo en los evangelios. Though Satan tempted Jesus, Entonces, cuando Satanás tentó a Jesús, saying he would give him all the kingdoms of the world if he bowed down to him, diciéndole que daría todos los reinos de este mundo si postrado le adorare, and he wouldn't have to suffer, y que él no tendría que sufrir, Jesus says no. Jesús dijo no. He won't give in to this temptation. Él no se dejó sumergir por la tentación. He will instead obey his Father. Él continuaría obedeciendo a su Padre. And he suffered throughout his life on earth. Y él sufrió a través de su vida en la tierra. He suffered by being scorned, Él sufrió al ser desechado, misunderstood, incomprendido, ridiculed. ultrajado. Then it speaks about his physical sufferings. Y luego él habla acerca de su sufrimiento físico. His body was beaten. Su cuerpo fue azotado. He was spat upon. Él fue abofeteado. And as we know from Isaiah 52 and 53,
Y como sabemos en Isaías 52 y 53, this servant was obedient even unto death, sabemos de que este siervo fue obediente aún hasta la muerte, but not for any sins of his own, pero no por pecados que le pertenecieran a él, for he had none. porque él no tenía pecados. He was a righteous sufferer. Él era un justo que sufría. And notice how this servant speaks in verses 5 and 6 of Isaiah. Ahora veamos cómo el siervo habla en el capítulo 50, los versos 5 y 6. He doesn't shrink back, Él no se devuelve, nor does he passively receive suffering, él en realidad lo que hace es recibir ese sufrimiento de una manera pasiva, but he obeys it willingly. pero él obedece porque es su voluntad. I gave my back, or my body. Yo di mi cuerpo, I gave my cheeks. di mis mejillas, I hid not my face. no escondí mi rostro. How could he do that? ¿Cómo él podría hacer esto? How could he endure such suffering? ¿Cómo él podría resistir a tal sufrimiento? How could we possibly endure such suffering? ¿Cómo podríamos nosotros resistir a ese sufrimiento? After all, dear Christian, Después de todos, queridos cristianos, we're called to suffer as well. estamos llamados a sufrir también. Listen to John 15, verses 18 to 20. Miremos Juan 15, versos 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Jesus tells us to expect to be persecuted. Jesús nos dice que esperemos ser perseguidos. Listen to 1 Peter chapter 4, Ahora escuchemos 1 de Pedro capítulo 4, verses 12 to 16. de los versos 12 al 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. How is that possible? ¿Cómo es esto posible? How can we go through suffering with that kind of endurance? ¿Cómo podemos ir a través del sufrimiento con este tipo de resistencia? That's why we must come to the third point, the word that sustains. Aquí es cuando llegamos al tercer punto, la palabra que sostiene. In reading the passage in Isaiah, Y leyendo los pasajes de Isaías, did you hear the word that sustains the servant? ¿escuchaste la palabra que sostiene al siervo? It's found 2 times, Se encuentra 2 veces, in verse 7 and also in verse 9. en el verso 7 y también en el verso 9. It is this statement, Y es la siguiente frase. the Lord God helps me.
El Jehová Dios es mi ayudador. He helps me. Él me ayuda. This, you see, is the word that sustained our Lord Jesus. Esta es la palabra que sostiene a nuestro Señor Jesucristo. Psalm 54, verse 4 Salmo 54, verso 4. says, Behold, God is my helper. He aquí, Dios es el que me ayuda. The Lord is the upholder of my life. El Señor está con los que sostienen mi vida. In the midst of the suffering, En medio de los sufrimientos, our Lord Jesus Christ had faith in his Father, nuestro Señor Jesucristo tiene fe en su Padre, in the promises made to him, en las promesas que han sido hechas a Él, in the word that was taught to him, en la palabra que fue enseñada a Él, that his Father would help him, que su Padre le ayudaría, that his Father would uphold him, que su Padre le sostendría and that his Father would vindicate him. y que su Padre le vindicaría. Which is why he says in Isaiah chapter 50, verse 8, Esto es lo que dice en Isaías 50, verso 8. He who vindicates me is near. Cercano está de mí el que me salva. He knows his Father is with him Él sabe que su Padre está con él and will help him. y que le ayudará. See, Jesus was sustained by this word from his Father. Vemos entonces que Jesús fue sostenido por su Padre a través de esta palabra. Jesus believed the word of his Father. Jesús creyó la palabra de su Padre. And do you see the result of such faith? ¿Y tú ves el resultado de tal magnitud de fe? The servant says, El siervo dice, Therefore I have not been disgraced, but I have set my face like a flint. por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal. The result of such faith is determination to press on in obedience to the Father. El resultado de esta fe es la determinación de persistir en obediencia a su Padre. When you read through the Gospel of Luke, Cuando lees a través del Evangelio de Lucas, you find that same phrase. encuentras esta misma frase. He set his face like a flint to go to Jerusalem. Él puso su rostro para ir a Jerusalén. In Luke 9, verse 51. En Lucas 9, verso 51. The context there El contexto ahí, is he's speaking to his disciples about his upcoming death. él está hablando con sus discípulos acerca de la muerte que habría de venir And his following resurrection. y después la resurrección que continuaría. He knows that going to Jerusalem means suffering. Él sabe que yendo a Jerusalén significa un sufrimiento. He knows it means his death. Él sabe que eso va a significar su muerte. But he believes the word of his Father, Pero él cree la palabra de su Padre that his Father will help him. y que su Padre le ayudará, His Father will vindicate him. su Padre le vindicará. And you can hear his confidence. Y tú puedes escuchar la confianza que él tiene. It's a kind of defiant faith. Es un tipo de fe que está definida. Defiant against his enemies. Es un tipo de fe que busca pelear en contra de sus enemigos. Verses 8 and 9 in Isaiah 50, Los versos 8 al 9 en Isaías 50 it's like a scene in a courtroom. es como el pecado en un lugar de juicio, en un juzgado. And the servant is speaking to his accusers and enemies. Y el siervo está hablando a sus acusadores, a sus enemigos. And he asks three questions. Y él hace tres preguntas. Who will contend with me? ¿Quién contendrá contra mí? Who is my adversary? ¿Quién es mi adversario? Who will declare me guilty? ¿Quién me va a declarar que soy culpable? These are not expressions of fearful doubt, Y esto no son expresiones de temor o de duda, but of confident faith. sino todo lo contrario, de una fe que confía totalmente. Faith that he will be vindicated. Una fe que muestra que él será reivindicado. That his accusers Y luego sus acusadores and their accusations y sus acusaciones will fade away. serán destrozadas. He says they'll
disintegrate like a moth-eaten garment. Dice que serán desintegradas como la prenda de vestir que es comida por la polilla. I don't know if you've ever seen a moth-eaten garment. No sé si alguna vez han visto cuando una prenda se destroza por la polilla. Maybe you had a grandmother who had some clothes in a closet, De pronto tienes alguna abuela que tiene algunas ropas, prendas de vestir en su closet. but there was nothing in the closet to protect it from moths. Y cuando no hay nada en el closet para protegerlo de ese moho, So you open the closet door, entonces tú abres la puerta del closet these moths fly out, y sale ese olor and you go to grab the dress, y tú traes sacas la prenda and as soon as you touch it, it disintegrates into dust. y apenas la tocas se desintegra en el suelo por lo que ha hecho la polilla con esa prenda. That will be what happens to the enemies of the servant. Eso mismo es lo que va a pasar con los enemigos del siervo. What faith he has. ¿Qué fe es la que tiene él? And you see, we know the rest of the story. Y bueno, como vemos, todos sabemos el resto de la historia. We know his faith wasn't futile. Nosotros sabemos de que su fe no fue vana, It was well founded sino que estaba muy bien fundamentada, because our Lord Jesus Christ was vindicated. porque nuestro Señor Jesucristo fue vindicado. God raised him from the dead, Dios fue resucitado de la muerte and he ascended into heaven. y ahora está sentado en los cielos. And now he rules and reigns in heaven at the Father's right hand. Y ahora gobierna y reina en los cielos a la diestra de Dios Padre. He's been given the inheritance of nations Le han sido dadas las herencias de las naciones, because he was obedient. porque Él fue obediente. He did not grow weary in well-doing. Él no fue débil, sino que resistió. But he was obedient even unto death. Pero Él fue obediente aún hasta la muerte. Therefore, Jesus himself is living proof of that sustaining word. Entonces Jesús mismo es esta prueba viva. The word that says, One more time. okay, Jesus himself is living proof of the truth of the sustaining word. Entonces Jesús mismo es la prueba viva de esta palabra que sostiene. And that word is, the Lord God helps me. Y esta palabra es, Jehová el Señor me ayuda. You see, our Lord Jesus is not like a counselor who speaks of what he does not personally know. Entonces vemos de que nuestro Señor Jesús no es alguien que consuela, ese admirable consejero y que no sabe de lo que está hablando. We've all experienced that, haven't we? Quizás nosotros hemos experimentado cosas similares. It's like the couple, the married couple who has no children, Es como aquella pareja que que están casados pero que no tienen hijos, but tries to give parenting advice to the couple that does. pero intenta dar consejo a aquella pareja que que ya tiene hijos. They have no experience of being parents. Y ellos no han experimentado ser padres. Or the single person who tries to give marriage advice. O aquel soltero que intenta dar consejos al casado. See, Jesus is not like that. Jesús no es como estos ejemplos. No, he's the wonderful counselor whose counsel has weight. Él es ese admirable consejero que su consejo tiene un significante peso And his word is able to sustain the weary y su palabra tiene la capacidad de sostener al cansado because he himself was sustained by that very word. porque él mismo fue sostenido por esa misma palabra. The Lord God helps me. Jehová el Señor me ayuda. So how should we respond then to this wonderful counselor? Entonces, ¿cómo deberíamos responder a este admirable consejero? We see two responses in verses 10 and 11. Vemos dos respuestas en los versos 10 y 11. Verse 10 is the response of the remnant who believe. El verso 10 es la respuesta de aquel remanente que cree. They fear the Lord, Ellos temen al Señor and they obey the voice of the servant. y ellos obedecen la voz del siervo. Notice
that there's an equating of the voice of the servant and obedience to the Lord. Hay una igualdad entre la voz del siervo y la obediencia al Señor. It points out that the servant here is no mere man, but the servant is also God. It points out that the servant here is not merely a man, but he's also God. Esto apunta a que el siervo no es meramente un humano más, sino que es Dios en sí mismo, That he is the Son of God. que Él es el Hijo de Dios. But what does it mean in verse 10 when it says, the one who walks in darkness but has no light? Pero ¿qué es eso que dice en el verso 10? Que el que anda en tinieblas y carece de luz. It's the experience of the Christian Esta es la experiencia del cristiano, who has to walk through the darkness of suffering, que camina a través de la oscuridad y del sufrimiento, the difficulty and confusing situations in this life. dificultades y situaciones confusas en su vida. In contrast, En contraste, verse 11 el verso 11 is referring to those who are unbelievers. está refiriendo a aquellos que no son creyentes. They kindle their own fire. Ellos encienden su propio fuego. What that means is they walk by their own light. Lo que significa es que ellos caminan como por su propia vida. They go their own way according to their own understanding. Ellos van de acuerdo a su propio entendimiento. And that will lead to their destruction. Caminan bajo su propio entendimiento y son llevados a la destrucción. They'll lie down in torment. Ellos serán puestos bajo tormento. So what should we do in response to this wonderful counselor? Entonces, ¿qué deberíamos hacer en respuesta a este admirable consejero? What did the servant do? ¿Qué hizo el siervo? Trust in the name of the Lord and rely on God. Creer en el nombre del Señor y descansar And rely on the Lord. Rely on God. y descansar en Dios Padre. We have faith in him and what he has said. Tenemos fe de lo que Él nos ha dicho, And so as we come then to the table of the Lord, y así como vamos a venir a la mesa del Señor, it is for those who fear the Lord, es para aquellos que temen al Señor, those who obey the voice of the servant. aquellos que obedecen la voz del siervo, And in the midst of your Christian walk, y que en medio de este caminar cristiano, in your weariness, the Lord calls you to come. en tu cansancio, el Señor te dice que vengas. You see, the table presents for us a word for the weary. Tú ves, la mesa presenta para nosotros una palabra para el cansado. In the table, Jesus is saying to us, I am with you. En la mesa Jesús está diciéndonos, yo estoy contigo, I will never leave you. nunca te dejaré, I will never forsake you. I will never forsake you. ni te desampararé, I will not let you go. nunca te dejaré ir. I will enable you to persevere. Yo te daré la capacidad para que perseveres. I am the Lord God who will help you. Yo soy Jehová Dios quien te ayudará. So come to him, Entonces ven a Él, rest in him. descansa en Él. And if you've never put your faith in him, Y si nunca has puesto tu fe en Él, you're not able to come to this table yet. no tienes el derecho de venir a esta mesa aún. But you can go to him today, Pero tú puedes ir a Él hoy and you can find the help that only he can give. y tú puedes encontrar la ayuda que únicamente Él puede dar. Salvation for your souls. Salvación por Almas, souls. por tu alma. May God bless this word to us. El Señor bendiga esta palabra para nosotros. Amen. Amén. Let's pray. Oremos. Oh Lord, we thank you that you are the God who speaks to us, Señor, te agradecemos que tú eres ese Dios que habla a nosotros. and you speak truth in love to us, Y tú hablas en verdad y en amor a nosotros. and you speak the word that sustains us, Y tú hablas esa palabra que nos sostiene. that you are the Lord God who is with us to help us. Que tú eres el Dios
que está con nosotros para ayudarnos. Strengthen our faith, O Lord, Fortalece nuestra fe and meet with us even in the table. y por favor quédate con nosotros aún en la mesa. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.